Buenas tardes a todos. El tema que vamos a tratar ahora es la herencia léxica de nuestras lenguas amerindias. Entre las varias maneras de referirse a las lenguas de los pueblos que habitaban el continente americano antes de la llegada de Colón, se ha acostumbrado en México la de lenguas indígenas. Una lengua indígena es la originaria de una región cualquiera de la tierra. Así, por ejemplo, el celta fue una lengua indígena de Europa. También se puede hablar de lenguas aborígenes, es decir, lenguas desde los comienzos. Si se hablara de lenguas indias, como sucede con el gentilicio indio, que es polisémico, pues significa habitante o ciudadano de la India, y también habitante originario del continente americano, tendría uno que aclararlo en cada ocasión. Por eso es más específico designarlas como lenguas amerindias. Una lengua amerindia solo puede ser la de un pueblo originario de América. Desde hace más de un siglo se ha venido afirmando, sobre la base de investigaciones arqueológicas y antropológicas, que la población del continente americano se hizo desde Asia, con dos migraciones que pudieron cruzar el estrecho de Bering hace 40.000 y 20.000 a 15.000 años. Hoy, gracias a las investigaciones de la genética, se confirma esa teoría y además se prueba que todas las poblaciones aborígenes del continente comparten el mismo ADN mitocondrial. Lo que queda como enigma por resolver es cómo en el plazo de 40, 20 o 15.000 años se gestaron cerca de 52 familias distintas de lenguas y entre sí radicalmente diferentes, de las cuales hay 11 en territorio mexicano, que se dividen en más de 100 lenguas distintas hoy día. Verán ustedes en diferentes noticias a propósito de cuántas lenguas amerindias se hablan en México, que nadie tiene cifras exactas. La evaluación más reducida es la que daba la Secretaría de Educación Pública hace algún tiempo, de 67. La evaluación más amplia es la que da el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, que habla de 364 variantes, no dice que sean lenguas. Y es que es un problema muy difícil de resolver, realmente llegar a saber cuántas lenguas se hablan en nuestro país, por un motivo muy sencillo. Imaginen ustedes dos pueblos cercanos, 20 kilómetros entre sí, en algún lugar de Chiapas. Estos pueblos se distinguen, por ejemplo, en los huipiles de las mujeres. Las mujeres de un pueblo utilizan un huipil con cierto bordado y las de otro pueblo utilizan un huipil con otro bordado. Eso las distingue. Los modos de hablar entre ellos también producen esta clase de distinciones. Más o menos lo que nos sucede a nosotros cuando oímos hablar a un yucateco. Oímos hablar a un yucateco y de inmediato decimos, sí, está hablando español, pero es yucateco. Es decir, nuestras maneras de hablar nos distinguen. Bien, la dificultad estriba en que muchos de nuestros pueblos amerindios, por diferentes desarrollos políticos, pero también por influencia de muchos lingüistas, a lo que llegan es a la conclusión de que la más pequeña variación que haya entre el modo de hablar de un pueblo y del otro los convierte en lenguas distintas. E incluso muchos llegan a afirmar que no se entienden entre sí. Entonces, claro, el INALI, muy prudentemente, no quiere comprometerse a decir cuántas lenguas se hablan en México, sino que tiene una lista de 364 variantes. Llegar a reducir el número de variantes en cierta cantidad de lenguas implica un conjunto de trabajos difíciles
que requieren el concurso de muchos lingüistas y que no se reduzcan solamente a la comparación estructural de las lenguas, es decir, la comparación de sus gramáticas, sino que además tomen en cuenta la voluntad y la capacidad de entenderse entre sí, que es muy importante. Fíjense, lo que nos distingue a los mexicanos, vamos a decir, de los parisinos. Quien haya tenido la experiencia de ir a París y tratar de hablar francés, lo primero que hace un parisino es poner cara de yo no entiendo, ¿no? Y proponer que cambie uno al inglés. Y si cambiamos al inglés, pues nos entendemos menos porque él habla un inglés muy curioso y nosotros también. Entonces, es una actitud la de la gente cuando tiene la voluntad de entenderse o no tiene la voluntad de entenderse. Eso es lo que pasa entre muchos de nuestros pueblos. Algunos tienen voluntad de entenderse y otros no. Y por lo tanto es trabajo de un lingüista investigar esto y luego empezar a construir lentamente los instrumentos que permitan que se entiendan unos con otros. Por eso no sabemos cuántas lenguas indígenas se hablan en México. Solamente calculamos que están entre las 68 y las 340 y tantas. Bien, para la llegada de Hernán Cortés a territorio mesoamericano, se calcula que había en él cerca de 25 millones de habitantes, un mayor número en lo que posteriormente sería el centro del virreinato de la Nueva España y menor hacia el norte del actual México y en las costas. Como se puede leer, por ejemplo, en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, desde poco después de la llegada de Hernán Cortés a la costa veracruzana y su primer contacto con el cacique llamado Gordo de Zempoala, la Ciudad de México Tenochtitlan y su emperador fueron el principal objetivo de Cortés. La suerte de haber encontrado a Jerónimo de Aguilar, quien había aprendido maya durante los 8 años en que vivió entre los mayas, y a Marina, india bilingüe náhuatl maya, fue elemento determinante para que Cortés pudiera comunicarse con los indios y tejer la red de alianzas que le permitió conquistar la Ciudad de México. Desde entonces, el náhuatl era una lengua muy extendida y además lengua de comercio entre los pueblos mesoamericanos, lo cual le dio un papel preponderante que no tuvieron las demás lenguas. Casi 3 siglos de convivencia estrecha entre el náhuatl y el español dieron por resultado que la principal aportación de vocabulario de las lenguas amerindias en México provenga de esa lengua. Pero tal hecho oscurece la realidad de que región por región de México, en donde se hablan lenguas amerindias, haya muchas aportaciones de voces mayas, otomíes, mixtecas, zapotecas, huastecas, tarahumaras, yaquis, etcétera, a las variedades locales del español. Las lenguas mexicanas mejor estudiadas desde el punto de vista histórico son el náhuatl y el maya. Gracias a los códices que se pudieron conservar y a las obras de misioneros como Bernardino de Sahagún, Alonso de Molina, Toribio de Benavente, Motolinía, y, aunque necesariamente controvertido, del destructor Diego de Landa en Yucatán, se ha podido conocer hasta cierto punto la historia de estas 2 lenguas y se han documentado mejor que las del resto de México. Contemporáneamente, hay multitud de estudios de las lenguas amerindias mexicanas, pero la información léxica de que disponemos acerca de ellas es escasa y de poca calidad. Faltan cientos de estudios del léxico de todas las regiones de México que nos permitan aquilatar la influencia de las lenguas amerindias en nuestro español. En consecuencia, me ocuparé solamente de la herencia taína de las Antillas,
que tuvo un papel muy importante en la formación del léxico del español en América y de México, y de la herencia náhuatl, marginalmente de la herencia maya y de otras lenguas, y aunque no se trate de aportaciones amerindias, pero interesantes para el español de México, las que nos heredaron los pueblos africanos de los que también descendemos. La llegada de Cristóbal Colón a las islas de las Antillas y su enfrentamiento con los habitantes de Guanahani, después de La Española, hoy Santo Domingo, y Cuba, supuso un primer contacto con una multitud de lenguas totalmente diferentes de aquellas que conocían los europeos, incluso el árabe. El pueblo amerindio con el que se produjo el primer contacto fue el de los taínos, una rama del tronco arahuaco del litoral venezolano y las orillas del río Orinoco. Se habla también de la existencia de unos indios caribes en las islas, y no hay certidumbre acerca de si la lengua de estos era una variedad del taíno o de otra lengua sudamericana. El vocablo caribe dio lugar a la formación de la palabra caníbal, antropófago. Los procesos que parecen haberse dado en el contacto entre los léxicos del español y de las lenguas amerindias en general se pueden clasificar de la siguiente manera. A. Designación de seres de la naturaleza vegetal y animal con nombres españoles. Fue el caso de gallina de Indias para los guajolotes, sabino para los ahuehuetes, laurel para una planta probablemente medicinal llamada ecapactli o ecapatli por Alonso de Molina, aunque ahora no sepamos de qué planta se trata, o los cientos de plantas y animales que tienen nombres en español, pero no corresponden a las mismas especies, como es el caso de robalo para el Centropomus undecimalis de los ríos del Golfo de México, en tanto que en España designa al Dicentrarchus labrax. Aquí tienen una fotografía del laurel europeo, el Laurus nobilis, y esta es del laurel mexicano, Ecapactli. El hecho de que las flores sean amarillas debe haber ayudado a que los colonizadores lo llamaran de la misma manera, aunque como vemos son flores muy distintas entre sí. Y las hojas no son tan diferentes. Y el caso del robalo, este es el robalo español, como lo ven, tiene el cuerpo alargado, se ve color plateado, las aletas azules, y este es el robalo mexicano. El robalo mexicano tiene la boca más afilada que la del robalo español, tiene una línea negra al costado de todo el cuerpo, que es una de las maneras de reconocer rápidamente cuándo hay un robalo y cuándo no. Y además tiene dos aletas dorsales, mientras que el robalo español solamente tiene una. Entonces, estos son dos ejemplos de cómo los colonizadores, cuando encontraron objetos de la naturaleza más o menos parecidos a los que conocían, optaron por ponerles los mismos nombres. Eso ha dado lugar a una enorme sinonimia en el vocabulario de las plantas y los animales en México. Creemos de pronto que al hablar de cierto animal en México nos van a entender, no solo en España, sino en cualquier lugar de Centroamérica, y de ninguna manera, porque estamos hablando de animales o de plantas completamente diferentes. Ahora regreso a los procesos. Entonces traté el proceso A,
designación de seres de la naturaleza vegetal y animal con nombres españoles. B. Adopción por parte de los conquistadores de nombres de esos seres en algunas lenguas amerindias y posterior diseminación por Hispanoamérica, como es el caso de puma, jaguar, quetzal, etc. C. Conservación de los nombres en las lenguas amerindias de cada región, sin adopción por parte de las sociedades hispanoamericanas, que es el caso mayoritario. Por cualquier lugar por donde viajemos en México, si empezamos a preguntarle nombres a la gente en el campo, fuera de aquellos casos en que nos digan, no sé, lo que vamos a encontrar son siempre nombres en lengua amerindia, difícilmente nombres en español. D. Formación de nuevos nombres en las lenguas amerindias para realidades traídas por los colonizadores. Por ejemplo, tlapalería, que este es un híbrido de tlapalia en náhuatl y la terminación ería. Lo mismo caballo calco para hablar de las herraduras, caxlán para hablar en general de los españoles o los extranjeros, viene de castellán, que era como oían que los castellanos se llamaban a sí mismos, etc. E. Adopción de vocablos españoles en las lenguas amerindias, por ejemplo, de los nombres de los días de la semana, la numeración, etc. Necesariamente en este proceso tan largo de casi 500 años de contacto entre el español y las lenguas amerindias, no solo el español se deja influir por estas lenguas, sino que ellas también se dejan influir por el español. Lo que es perfectamente natural, son procesos de adaptación. Entonces, en todas nuestras lenguas amerindias encontramos muchísima influencia del español. F. Introducción de la semántica del español en las lenguas amerindias, modificándolas, que es un campo muy poco apreciado y muy poco estudiado, a pesar de la obra central de James Lockhart y su grupo de investigadores de la Universidad de California en Berkeley. ¿Por qué es tan difícil hacer este estudio? Porque necesita uno llegar a dominar de la mejor manera posible una lengua como el náhuatl. Si no logra uno dominarla de veras como para poderse expresar con facilidad en ella y leer textos, etcétera, esta clase de estudios es imposible. Y G, probablemente introducción de la semántica de las lenguas amerindias al español, modificándolo a su vez. Ahora solamente trataré el punto B, que es el que corresponde a la herencia de las lenguas amerindias en nuestro español. El taíno de las Antillas, por ser la primera lengua con la que los españoles tuvieron contacto, les proporcionó un léxico para nombrar objetos que les resultaban novedosos. Es necesario insistir en que el acervo léxico de una lengua está siempre abierto y se enriquece permanentemente en la medida en que sus hablantes tienen nuevas experiencias. No es que el español de entonces fuera pobre para significar lo que encontraban los conquistadores en el nuevo mundo que habían descubierto. Es que las novedades requerían sus propios nombres. Esta es una idea muy difundida, incluso por españoles, de decir, es que el español era pobre, no tenía manera de hablar de todos estos objetos en América. Pues claro que no tenían ninguna manera, nunca lo habían visto. Pero eso no lo volvía pobre. El español de inmediato echaba a andar sus instrumentos para empezar a nombrar eso. Y claro, incorporando vocablos de las lenguas amerindias. Es decir, que esta idea de pobreza de una lengua,
es una idea que debemos combatir. Hay personas individuales que tienen un léxico pobre, cierto, es problema de la educación, pero una lengua no tiene un léxico pobre. Todas las lenguas son suficientemente ricas para sus hablantes. Tomemos por caso la palabra canoa. El español de los conquistadores podía nombrar diferentes tipos de embarcaciones: almadías, que es un arabismo, barcas, esquifes, barcos, naos, carabelas, bergantines, galeras, bateles, etc. Sin embargo, la canoa tallada y excavada en un tronco de árbol fue una novedad que impulsó la adopción de la palabra. Incluso la acalinagua se vio sustituida por canoa. La canoa fue una novedad para Cristóbal Colón y de inmediato adoptó el nombre para significar la novedad de su experiencia. Eso mismo sucedió con la adopción de las palabras cacique, tiburón, iguana, guacamaya, tomadas, según Tomás Buesa Oliver y José María Enguita, de la lengua caribe: huracán, sabana, jagüey, barbacoa, coa, hamaca, enagua, tuna, mamey, guanábana, bejuco, maguey, piragua y varias más del taíno. Del arahuaco de Venezuela, y probablemente comunicadas previamente a las Antillas: loro, butaca, bajareque, cocuyo y papaya. Todas estas son palabras perfectamente incorporadas a nuestro español, y les aseguro que muchos ni se habían dado cuenta de que venían de otras lenguas. Como vemos, entonces, todas ellas son muy usuales en el español de México. Llegaron con los conquistadores, quienes ya las habían asimilado a su español. Si había voces náhuatl o mayas para nombrar los mismos objetos, durante el largo proceso de aprendizaje de la lengua española por los indios mexicanos, se impusieron aquellas, por corresponder a la asimilación indígena del español. Es decir, los indios mexicanos las tomaron como si fueran español. Un caso notable es el de maíz, otro vocablo taíno. En la Nueva España, maíz desplazó al náhuatl centli y a tlayolli, a pesar de que el maíz era y sigue siendo el alimento fundamental del mundo mesoamericano. En náhuatl se distinguía entre la planta completa, tlayolli, la mazorca cuando está en la planta, xochitzentli, la mazorca misma, centli, la mazorca cuando está curada y seca, elotl, de ahí el elote en español de México, la mazorca cuando está creciendo, xilotl. Entre los campesinos mexicanos se dice hoy jilote y jilotear cuando la mazorca comienza a crecer, y olotl, la mazorca cuando se le han quitado los granos, olote en español de México. Esta riqueza de diferencias del náhuatl para nombrar el maíz, lo que revela es precisamente el papel que tenía el maíz en la cultura. Muchas de las diferencias no pasaron al español y las perdimos, y solamente nos quedamos con el elote y el olote y el jilotear. Cacique, taíno, se impuso por completo sobre tlatoani. Tabaco eliminó a pitzilletl. Llama la atención que estos vocablos taínos hayan desplazado a los nahuas, a pesar de la importancia cultural mesoamericana de los objetos que nombraban. En cambio, ají no resistió al náhuatl chile, ni maní pudo resistir a cacahuate. En el Diccionario del Español de México, basado en el corpus del español mexicano contemporáneo,
la investigación que nos proporcionó el vocabulario que lo integra, registramos varios cientos de nahuatlismos de uso actual en México. Por ejemplo, acocil, achichincle, acocote, aguautle, cacle, chiquihuite, chicle, huila, tanto escrita con G como con H, itacate, huil y huile, matatena, macehual, mecate, nahual, escrito con G o con H, nopal, pinole, popote, tecomate, tequesquite y zapote. Sin embargo, un estudio anterior al nuestro, de Juan Miguel López Blanch, El léxico indígena en el español de México, que exploró el conocimiento espontáneo de vocablos náhuatl en personas de educación universitaria, registró una cantidad muy baja de nahuatlismos en el uso moderno de los mexicanos. En estos estudios no tomamos en cuenta los topónimos, porque nuestro conocimiento de topónimos es muy amplio, empezando por el nombre de México y todos los demás. Entonces esos los dejamos aparte. Para eso entonces nos conviene hacer estas distinciones, que son distinciones de la lexicología. Nos conviene distinguir entre, para cada persona, un vocabulario activo, que es el conjunto de palabras con que generalmente se desempeña una persona en la vida diaria, aproximadamente 2.000 a 2.500. Cuidado, porque a los periodistas les encanta decir, hoy precisamente leí un artículo de un poeta, Aguirre, el autor de la última antología de poesía mexicana, que dice que el español de los mexicanos es paupérrimo porque solamente manejan como 2.000 palabras. Bueno, no, manejamos 2.000 a 2.500 palabras en nuestra vida diaria, no nos hace falta más. E incluso si comparamos los vocabularios activos en alemán, en francés, en chino, en japonés, siempre va a haber un dominio de 2.000 a 2.500 palabras. Eso no es pobreza, es solo vocabulario activo. Lo podemos distinguir del vocabulario disponible. El vocabulario disponible es aquel que puede usar una persona según las exigencias que le presente una conversación determinada, que puede llegar a ser de 8.000. Tomemos por caso, un zapatero seguramente utiliza un vocabulario mucho más amplio para hablar de los zapatos que un lingüista como yo, que no habla de zapatos más que para ponérselos o comprarlos. Un médico seguramente domina un vocabulario mucho más amplio de la medicina que el que dominamos la mayor parte de nosotros. Esto es vocabulario disponible. Y por último, vocabulario pasivo, que es aquel que tenemos en la memoria y no usamos, pero somos capaces de entender en una lectura o al escuchar una conversación. Ese vocabulario es incalculable. Es decir, debe llegar a varios cientos de miles de vocablos que podemos conocer pasivamente. Pero repito, esto se refiere no a la sociedad mexicana, se refiere a cada individuo. Cada individuo tiene su vocabulario activo, un vocabulario disponible y además el vocabulario pasivo que le permite leer y entender muchísimos temas. Entonces, el estudio de López Blanch es un estudio del vocabulario activo de los mexicanos. Y por lo tanto, en este estudio bajó el número de nahuatlismos conocidos por sus informantes. Acocote, apantle, chiluca, chiquihuite, itacate, matatena, mecate, patole, que es el juego con las semillas del tzompantle, quimil, envoltorio, tecomate, tequesquite o tlachique.
Pero aunque cada vez se usan menos, seguimos hablando de achichincle, contlapache, cuico, huila, macehual, tlachiquero. Desapareció el oficio de la chichigua, dedicada a amamantar a los niños de otras mujeres, a sus piltontles o piltoncles, y de ahí el olvido del vocablo. Hablar hoy en día de los contlapaches de un líder político es casi incomprensible, y el oficio del tlachiquero ha dejado de estar en la mirada social de manera correspondiente al poco prestigio social del pulque y su consecuente baja de producción. Huila, para hablar de una prostituta, sigue teniendo uso. Cargador ha desplazado a macehual. Cuico y tecolote, para hablar de los policías, parecen estar en retroceso. Por mucho tiempo, el uso de nahuatlismos ha sido censurado debido a una errónea interpretación de lo que es la corrección verbal en español, una concepción debida, por un lado, a la estrechez de la prescriptividad académica española y por el otro, al desprecio de lo indio en la sociedad burguesa mexicana. Pero además hay que atribuir la pérdida de voces nahuas en nuestra lengua al incesante proceso de internacionalización que ha vivido México desde mediados del siglo XX. Por ejemplo, la riquísima tradición medicinal prehispánica que nos daba voces como Caxuchitl, Cocostómatl, Izcapatli, Mastla de los frailes, Muicle, Nopalillo, Zacatlascale, Tlapahuitle, Tlapatli, Tlilxochitl o Tochoacactli, se han ido perdiendo frente a la medicina científica y las farmacéuticas internacionales. Lo mismo ha sucedido con los nombres de las enfermedades. Se conserva el nombre de los giotes, pero el chincual ya no nombra un sarpullido, que eso quería decir, sino solamente el ansia por participar en algo, andar uno con el chincual. Junto con el chincual, de todas maneras, nos gustan los mitotes y los guateques. Forman parte de esa sustitución de voces los alimentos. Se han impuesto tacos, hamburguesas, pizzas, pastas, bifes argentinos, pero seguimos masticando chicle, aunque hay quienes dicen goma de mascar, como si fuera más elegante. Seguimos comiendo o tomando atole, pinole, nopales, tlaxcales, michotes, moles, pipianes, quelites, zapotes, tamales, ejotes, chayotes, epazote, tejocotes, aguacates, cuitlacoche y cada vez menos acosiles, aguautles, huiles o mezcapitles. Quizás ya se les abrió el apetito. Pero ya no llamamos casalotes a las palomitas de maíz. Me gustaría ver en un cine el letrero casalotes. En cambio, dimos a las lenguas del mundo tomate, cacao y chocolate. En nuestras casas hay todavía metates, molcajetes y sus tejolotes, comales, jícaras. Ya voy retrasado con esto. Me voy a esperar. Decía, hay metates, molcajetes y sus tejolotes, comales, jícaras, tecomates, tanates, tompiates, petates, chiquihuites, huacales. El tejamanil de muchos techos, sobre todo en la región michoacana, es una hispanización de tlaxamanilli, que Molina define como tablas menudas o astillas largas. Petaca se ha visto sustituido por maleta. Los niños juegan todavía con papalotes y matatenas. De las prendas de vestir se conservan los huipiles, pero ya no decimos cacles.
No se habla de chomites, bordados de lana y seda, y de tilmas y ayates, solo para hablar de Juan Diego. Para hablar de los niños decimos chilpayates, coconetes, escuincles o escuintles y pipiolos. El mundo natural conserva sus nombres amerindios en cada región según la lengua que sea de allí originaria. Son nahuas, tecolotes, mapaches, coyotes, ocelotes, guajolotes, sinsontes o sensontles, sopilotes, tlacuaches, mayates, chapulines, cacomistles, chachalacas, campamochas, zanates, ahuehuetes, ahuejotes, ajolotes, amates, mezquites, amoles, camichines, cempasúchiles, zompantlis, etc. Hemos construido verbos como apapachar, apachurrar, chacualear, tlachar, petatearse, piscar, pepenar, tatemar. Los niños se ponen chípiles y echan machincuepas. Hay quien tiene ojos de apipisca. Un golpe en la cabeza nos deja un chipote. Decimos cacayacas a alguien. La interjección exhortativa nahua axcali se adoptó en nuestro español axcale, y de ahí proviene la partícula le que añadimos a los imperativos verbales para exhortar: ándale, córrele, apúrale, etc. Muchos gramáticos tratan de explicar este le como un pronombre de complemento indirecto, y es falso. No es más que la modificación del axcali, del nahua, para convertirlo en una partícula exhortativa: córrele, apúrale, etc. Hay una enorme cantidad de voces amerindias en los dialectos del español mexicano. En el noroeste procedentes del yaqui, el mayo, etc. En el norte del tarahumara, por ejemplo. En el centro del otomí. En el sur del zapoteco, del mixteco. En la costa del Golfo, del totonaca, el huasteco, etc. Lamentablemente no hay estudios serios y suficientes que nos permitan apreciar en sus verdaderas dimensiones la contribución de todas esas lenguas a nuestro español. Hoy se puede hallar en Internet muchas recopilaciones de voces regionales mexicanas hechas por aficionados que adolecen de buena información, que repiten errores y adolecen también de una comprensión correcta de las lenguas, lo que los vuelve muy poco útiles. Al español de Yucatán entraron muchos vocablos mayas, como tup o chuto, para nombrar al menor de los hijos de una familia, o xocoyote. Esto es muy notable. En México predomina llamar al hijo menor de la familia xocoyote sobre Benjamín. O socoyote también. En el centro de México, xocoyote. Chichis, en el español de Yucatán, son las migas de pan, las migajas. Mientras que en el español popular del centro de México, chichis, tomado del náhuatl chichihuali, tetas, son los senos de las mujeres. Tutupiche, perrilla. Tuch, ombligo. Acechar, visitar a alguien de improviso, o dicho de manera coloquial, caerle. Que es este es un calco del significado del maya ened. El reciente diccionario del español yucateco de Miguel Güemes Pineda ofrece una amplia documentación de la influencia del maya en aquella región de México, como ac-alche, terreno pantanoso, acach, tábano, bacal, olote, balam, jaguar, birich, lampiño, choch, vísceras, chuc, sopear, salbute, etc., e híbridos como mocbipollo. Del purépecha se ha popularizado charal, guango, guarache, tambache. Debemos al tarahumana guarura.
del yaqui, bichi, desnudo, y buki, niño. Entraron a nuestro español algunos vocablos quechuas, la lengua de los incas peruanos, como alpaca, cancha, coca, cóndor, puma, chicha. Por último, es bien sabido que los colonizadores españoles trajeron con ellos sus esclavos africanos y que especialmente durante el siglo XVI y parte del XVII, las autoridades españolas permitieron la importación de esclavos, procedentes sobre todo de la costa occidental africana, de lenguas mandinga, de Gambia, y kikongo y kimbundu, del Congo y Angola principalmente. La población africana fue especialmente abundante en la costa del Golfo y en las regiones dedicadas al cultivo de la caña y a la minería. Aunque los africanos se mezclaron con indios y españoles y se asimilaron al español mexicano con bastante rapidez, nos heredaron algunos vocablos que son muy usuales entre nosotros. Bemba, sobre todo para hablar del labio bembón, bochinche, cachimba, dar coba a alguien, sentir cuscús, es decir, tener miedo, chamba, mandinga, que es en Veracruz uno de los eufemismos para el diablo, marimba, mondongo, mochila, mucama y chingar. Yo creo que el motivo para que sea africano chingar es el modo en que los trataban, entre otros más. La riqueza léxica que han aportado al español mexicano nuestras lenguas amerindias, insisto, no se ha documentado y estudiado suficientemente, como para poderla representar con el mismo rigor con que se ha hecho el léxico evolucionado del latín y el léxico procedente del árabe. Como dije antes, faltan multitud de estudios del léxico amerindio en el español de cada región de México. Los diccionarios del español yucateco y el que está por aparecer de Sinaloa son valiosas aportaciones en este sentido. Ojalá haya colegas en las universidades mexicanas que se dediquen a recoger esos léxicos para que podamos apreciar la riqueza de nuestras lenguas amerindias y su influencia en el español de México, sobre todo los estudiantes que están haciendo tesis de licenciatura en letras o en lingüística, podrían muy bien ponerse a recoger este vocabulario en diferentes regiones y hacer contribuciones valiosas para todos, aunque sean pequeñas. Entonces, ojalá y me hagan caso. Pues hasta aquí, muchas gracias. Si hay preguntas. Aquí tenemos una bibliografía que pueden utilizar por si les interesa. Sí, buenas noches. Doctor, no recuerdo la fuente porque lo leí hace mucho tiempo, pero me parece que mencionaban que probablemente también de la palabra chingar, que podría ser de origen gitano. En el recorrido que hemos dado con usted, ¿también hay palabras que procedan de este origen, de los gitanos que andaban en toda Europa? Sí, tenemos muchos gitanismos en caló. Para comenzar, caló, la palabra caló es gitana y se refiere a la lengua de los gitanos. Los gitanismos entraron a México, yo creo que sobre todo a partir del siglo XVIII. En el siglo XVIII, en España, sobre todo en Sevilla y en Valencia, se habían formado muchas hermandades de delincuentes. Y estas hermandades de delincuentes empezaron a mezclar palabras del español con palabras del gitano, porque como a los gitanos se les ha perseguido siempre, vivían en los barrios bajos de las ciudades y era fácil que entraran en contacto con los delincuentes. Incluso ya ven que
mucha gente piensa que los gitanos o son ladrones o se roban a los niños, lo cual es completamente falso, ¿verdad? Pero entonces sí tenemos muchas palabras del gitano. Uno de los primeros estudiosos del vocabulario procedente del gitano pensó que chingar venía de allí, en efecto. Pero en el momento en que uno estudia los aportes africanos, encuentra que chingar viene de una lengua africana, en este caso del Kikongo, y que también se dice así en Brasil, solo que los brasileños dicen xingar, pero quiere decir exactamente lo mismo. Entonces, la hipótesis de que provenga del gitano en el caso de chingar es falsa. Ahora, sí tenemos muchas palabras. Tenemos, por ejemplo, vato, ¿no? Eso es gitano. El Padre Nuestro traducido al gitano empezaba diciendo vato nosro, en vez de Padre Nuestro. Luego también tenemos tarisbel, que es, aquí nadie reacciona, es que no, afortunadamente no tienen contacto con rateros mexicanos. Tarisbel quiere decir cárcel. De allí viene también taris y luego lo modificamos a tambo y bote. Lo mismo cana para hablar de la policía, lisa para hablar de las camisas, varos para hablar del dinero. Y así tenemos una buena lista de gitanismos que nos trajeron los rateros españoles a México. Doctor, buenas noches. Felicidades por el premio que le acaban de otorgar. No es premio, es solo reconocimiento. Bueno, el reconocimiento. Gracias. Y también por este ciclo de conferencias tan ameno. Mi pregunta es la siguiente, doctor. En el caso de la cultura mixteca, existen varios topónimos, como Tehuantepec, Jamiltepec, etcétera. Y están en náhuatl. ¿Esto se debe a que fueron conquistados por los aztecas? Muchas gracias. La zona de influencia azteca sí llegaba no solo al istmo, sino que a la parte occidental de Nicaragua. Es decir, en todas estas regiones la gente entendía el náhuatl. Sin embargo, estos nombres más bien obedecen a nombres que les ponían los nahuas a estos pueblos. Lo vemos en el caso de Otomí. El nombre que se dan a sí mismos los otomíes es ñañú. Sin embargo, fueron los aztecas los que lo nombraron y le pusieron Otomí. Lo mismo los tarascos. El nombre que se dan a sí mismos es Poré o Purépecha. De modo que Tehuantepec, etcétera, todos estos topónimos que terminan con Tepec son nahuas, impuestos primero por los aztecas y luego por todas las tropas tlaxcaltecas y tenochcas que constituían las tropas conquistadoras. Es decir, la conquista la dirigieron los españoles, pero la hicieron los indios, ¿no? Cortés al principio tenía 60 españoles, era imposible que conquistar esta ciudad. Lo que pasa es que supo aliarse con muchísimos pueblos, en este caso tlaxcaltecas, cholultecas, etcétera, y llegó a México Tenochtitlan con un ejército de 10,000, 12,000 indios. Y estas tropas, claro, que continuaron todos los procesos de conquista. Si uno estudia los topónimos hacia el norte de México, constantemente está encontrando nombres de pueblos que se llaman, por ejemplo, tlaxcaltecas. Buenas tardes. Yo diría que también sobre las lenguas amerindias ocurre otro fenómeno, que es que los hablantes de estas lenguas ocupan las dos formas de una sola palabra, o sea, en español y aparte en su lengua. Entonces, pero también ocurre, por ejemplo, hay un pueblo mije que se llama Lotepec. Usted dice todos los topónimos que terminan en Tepec vienen de náhuatl. También tienen su propio nombre en su lengua, en mije, y aparte,
por ejemplo, Alotepec significa tierra de las guacamayas. Tienen ellos también su palabra, su mismo nombre es un calco en náhuatl, y también tienen su nombre en mije, también significa tierra de las guacamayas. Sí, exactamente, eso era lo que sucedía, que los nahuas nombraban a los pueblos, pero los pueblos mismos tenían sus propios nombres, que es lo que vemos hoy día por todas partes. Ha habido en México un lento proceso de recuperación de estos topónimos en las otras lenguas, que ya vemos, por ejemplo, en la península de Yucatán, en donde se han ido recuperando nombres mayas. Y en principio sería bueno que se recuperaran en todo el país, aunque siguiéramos hablando con los nombres náhuatl o españoles, pero nos enriquecería saber los nombres originarios de esos pueblos. Buenas noches. Tengo una pregunta con respecto a dos vocablos que usted mencionó, que son de origen taíno y que sucumbieron a los vocablos náhuatl, como maní y ají. Esos vocablos de origen taíno, por ejemplo, en la zona de Sudamérica, ya casi el cono sur, incluido Bolivia, se utilizan. ¿Cómo pudieron llegar hasta allá? Que tenían también sus propias formas de mencionar, sobre todo en la región noroeste de Argentina que toca Bolivia, donde sí hay ají picante, y en las pues el maní, ¿no? Que allá se le llama maní en varios países. Sí, así es. Llegaron de la misma manera que a México. Recuerden que los españoles, desde que llegó Colón a la Española, 1492, hasta 1519 que llegaron a México, 1534 que llegaron a Perú, hasta ese entonces habían vivido en las Antillas. Y el hecho de haber vivido en las Antillas hizo que adoptaran los nombres que allí encontraran, en este caso ají y maní, y los difundieron por todo el continente. Y lo notable es eso, que en el caso de México hayan perdido la batalla, digamos, y se hayan impuesto chile y cacahuate, mientras que en otras regiones no, se impusieron los nombres españoles, aunque haya nombres indígenas. Y en cambio, esta paradoja de que aquí perdimos el maíz, perdimos el nombre del maíz, ¿no? El yectli, y nos quedamos con el nombre taíno. Todo esto es efecto de este primer momento de la colonia, desde la llegada de Colón hasta 1520-25, en que los españoles hablaban español en las Antillas con mucha aportación de vocablos antillanos. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es más que nada respecto a cómo fue el proceso de que en México usáramos la palabra ajís y en España la palabra tiza. ¿En qué momento sucedió esto? Ahora no lo sé, tendría yo que buscarlo. Pero así es, tiza, que es náhuatl, pasó a España y nosotros nos quedamos con gis, que es griego. Son estas paradojas, pero exactamente cuándo sucedió, ahorita no me acuerdo. Doctor, otra pregunta que nos va a enriquecer. Hoy en la mañana me metí a una biblioteca y estuve tratando de interpretar el jeroglífico del Atlas lingüístico. Me impresionó. ¿No nos podría comentar las siglas y todo ese código o códex de cómo se la manejan, cómo se las gastan los lingüistas? Sí, ¿verdad? Bueno, es que el Atlas Lingüístico de México es un trabajo monumental, tiene 7 tomos. En el primer tomo se dice quiénes participamos en la investigación,
qué localidades se visitaron, etcétera. Y luego empiezan los mapas. Los primeros mapas son fonéticos y probablemente usted se refiera a estos como jeroglíficos. En efecto, el alfabeto fonético está lleno de símbolos cuyo objetivo es poder describir de la mejor manera posible la pronunciación que realmente oye uno, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer en el caso de la aspiración de S, que es muy común. Podemos aspirar la S de esta manera, gasto, o podemos aspirarla gasto. En el primer caso, gasto, la aspiración fue muy sorda, casi no tiene sonido, y entonces en el atlas se representa mediante una H y debajo tiene un circulito, mientras que gasto tiene algo de sonido, es sonora y por lo tanto se representa solamente con una H sin circulito. Lo mismo en el caso de las T's. Podemos pronunciar T's, a ver, podemos decir talón, talón, talón. Probablemente no notaron la diferencia, pero en el primer caso es una T dental, central, en el segundo caso es una T adelantada y en el tercer caso es una T retrasada, y entonces uno representa estos diferentes puntos de articulación. Es lo que vuelve el atlas tan difícil de leer para quien no sea lingüista, e incluso hay veces en que los lingüistas tienen que ir a su código para poder ver de qué están hablando, ¿no? Sin embargo, era la mejor manera de representar las diferencias de pronunciación. Cuando se hizo el atlas ni nos imaginábamos que había computadoras, ni nos imaginábamos que podría uno pasar una grabación a medios digitales, etcétera, sino que tenía uno que transcribir con su propio oído y mediante estos signos. Entonces, pues claro, el alfabeto fonético del atlas es enormemente complejo. En la parte léxica, como además los mapas se tenían que dibujar y el territorio mexicano es enorme, no cabían poner localidad por localidad todas las palabras y entonces las sustituyeron por símbolos, por ejemplo, un rombo, un cuadrado, un rombo lleno, un rombo blanco, etcétera, y uno tiene que ir al catálogo inicial para ver de qué están hablando esos símbolos, ¿no? Ahora nos gustaría pasar el atlas lingüístico a formas digitales que se pudieran consultar vía internet, pero es un proceso que cuesta mucho dinero y en este momento en el Colegio de México no hay tanto dinero como para hacer eso. ¿Algo más? Buenas noches. Felicidades por estas pláticas tan amenas y también quisiera que esto fuera un poquito más trascendente en la cuestión de que es toda una cultura y pues hay algo que como las palabras que mencionaron anteriormente, aquí hay una que en lo particular a mí no me agrada mucho y se cita precisamente en la bibliografía y se habla de los indios y de la palabra indígena, que para mí debería ser erradicada totalmente de nuestro léxico, porque siempre se refiere a la cultura como indios, siendo que tenemos nombres como aztecas, como mexicas, y claramente estamos designados como culturas, no como indígenas. Entonces, esas palabras yo creo que debería de hacerse una fe de ratas para eliminarlas totalmente de nuestro léxico. No, Gracias. discrepo de usted, primero porque no son erratas. Segundo, no tenemos un colectivo para hablar de todas las poblaciones aborígenes de América. Cada vez que quisiéramos hablar de los indios de América, entonces tendríamos que dar una lista como de 500 nombres.
y eso es absolutamente poco eficiente. El problema no está en la palabra indio, el problema está en cómo la usamos. Por supuesto, si alguien dice no seas indio para decir no seas tonto, eso sí debiéramos tratar de erradicarlo, educar a la gente en el respeto, como tampoco debiéramos decir que los gitanos son ladrones o que los judíos son ladrones. Eso no lo debiéramos decir por respeto a estos pueblos. Pero cuando decimos indio, sin este sentido peyorativo, no le veo ningún problema. Y es la manera más fácil de hablar de un colectivo para todos los habitantes originarios de América. Ya indígena, decir indígena para decir indio en México ya es un eufemismo. Y repito, porque indígenas son todos, incluso después de 400 años, yo creo que todos nosotros nos podemos considerar indígenas de México, no nacimos en otra parte. Entonces, la palabra indígena tampoco es la más adecuada. Y por último, hay un afán en este mundo de corrección política que nos puede hacer mucho daño. Vean ustedes lo que está pasando con el fútbol. En el fútbol se puso de moda para presionar al portero del equipo contrario, gritarle una grosería. Bien. Ojo, esta grosería no la empezaron a usar primero los mexicanos, la empezaron a usar primero los argentinos y los uruguayos. Pero el caso es que aquí pegó, ¿no? Y ahora la gente encantada va y utiliza esta palabra. ¿Qué es lo que quiere hacer con esta palabra? Es un insulto, sin duda. Y pretende presionar al portero contrario para que despeje mal el balón. Pero eso es todo. No está acusando al portero de ser prostituto, y mucho menos lo está acusando de ser homosexual. Ajá. Es decir, tendrían que saber previamente que de veras hay un portero que es homosexual para que esto tuviera algún sentido, pero eso no lo saben, ¿no? Entonces resulta que una asociación de homosexuales norteamericana, que seguramente no sabe español, oyó esta palabra, presionó a la Federación Internacional de Fútbol y ahora tienen amenazados a los mexicanos con que si siguen gritando, primero van a cerrar los estadios y luego les van a cobrar multa, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Pues que los mexicanos encantados les picaron la cresta y ahora lo gritan con más ganas, ¿no? Es absurda esta corrección política, es completamente absurda. Sí tenemos que educar a nuestra gente para que sea más respetuosa, por supuesto. Y ojalá en el futuro dejen de gritarle así al portero, ¿no? Pero no podemos permitir que nos impongan una corrección política que parte de una mala interpretación de las palabras. Entonces yo por eso defiendo a la palabra indio bien usada, ¿no? Y no estoy dispuesto a dejarme encarcelar por esta corrección política. Así que por eso discrepo de usted y ojalá lo haya yo convencido. Ya no hay más preguntas. Una felicitación al Colegio Nacional, qué interesantes todas las conferencias, pero habemos algunas personas que nos enteramos tarde y nos hemos perdido de las primeras. Y bueno, quiero saber si van a estar disponibles en YouTube o van a publicar una memoria para poder leerlas y pues enterarme del panorama completo, ¿no? Es posible que vayan a estar disponibles en YouTube, pero no pronto. Sí, pero solo en este momento, después se borran. Y sí es
también es posible que saque una pequeña publicación en el Colegio Nacional, probablemente el año próximo. Bueno, pues muchas gracias. Perdón. Perdón, doctor. Gracias, y una vez felicitándole. Realmente pues tiene una manera de cómo ser hospitalario, pero también en la lengua como que en algún momento nos estamos confundiendo entre el uso de palabras latinas y nosotros con nuestra propia interpretación pues la usamos dentro de lo que es también la vulgata, ¿no? Vulgata mexicana, por decir algo. Pero ahí, ayer sorpresivamente me encontré en la Biblia una palabra, prostituta de Nazaret. No sé qué relación pueda tener ese concepto con los estudiosos intelectuales para poder aterrizar en lo que se pueda a fin de encontrar una paz continua entre lo que puede ser la Iglesia y el Estado. Porque ya no podemos soportar más simulaciones e imposiciones, ¿no? No sé, lo dejo a criterio y de usted vendría la palabra mayor, porque está usted en un templo del saber. Pues le agradezco mucho la atención. Lo que diga la Biblia depende de la fuente y de cómo se hablaba en aquella época. Por otro lado, la relación entre Iglesia y Estado, desde la Constitución de 1857, está claramente separada y dio lugar a la laicidad. Yo creo que la laicidad en México es uno de nuestros mejores triunfos, porque nos ha permitido convivir a todos, aquellos fieles de diferentes religiones y a los que no tienen una religión, en paz. Veamos, por contraste, qué está sucediendo en el mundo islámico, en donde no hay separación entre Iglesia y Estado, y lo que está produciendo es terror. Le agradezco mucho las palabras. En medio saliendo.